película. Esperamos un poco que vaya saliendo la gente, no se queda. Y continuamos para los que se quedan. Se me ocurría que es curioso, porque siendo una película que fue tan condenada por la Iglesia en España, ya se sabe la historia, tampoco la vamos a repetir, parece que los 5 minutos finales le hacen la labor a los censores, porque intentan desactivar un poco todo lo que ha sucedido antes. Es decir, la cuestión es, no sé si es un poco como lo deja claro la película, que yo creo que lo deja un poco como en el aire, o si es evidente o no, sería si el sacrificio que hace Gilda hacia Johnny Farrell, en ese sacrificio realmente se ha acostado con los hombres o no, porque yo creo que es un tema que es fundamental. Digamos que, a ver, aquí hay tres personajes, ¿no? Hay 2 hombres y una mujer. Digamos que lo suyo es lo más normal, entre comillas, porque los otros 2 están de manicomio, o sea, es una cosa de... Ella misma lo dice en un momento, ¿no? Lo comentaba yo un poco en la presentación, les dice, bueno, es que estás como para que te interprete todo lo que haces un psiquiatra, ¿no? Realmente es un detalle muy gracioso, pero que lo define, yo creo que lo define perfectamente. Ella lo que está haciendo claramente es provocar a Farrell, hacer que se muera de celos y se muera de deseo por ella, y de celos consiste en que ella realmente tiene una especie de recorrido con una serie de hombres que podríamos decir, bueno, quizás es verdad lo que dice Obregón al final, el personaje de Joseph Caillé, el policía, ¿no? Que dice, no, en realidad era mentira, no iba con esos hombres. Bueno, pero ha llegado al final a la habitación del hotel y conoce la habitación del hotel perfectamente. Se da cuenta que es un detalle de guión maravilloso, muy famoso por otro lado, ¿no? Cuando llega ella al final, que le ha tendido la trampa al personaje de Johnny Farrell al final, cuando ella ha vuelto a Buenos Aires, al Hotel Centenario me parece que se llama, ella, y además se deja muy claro, tanto en el guión como en la propia dirección de la actriz y la forma como está filmado, dice, sí, sigo recordando dónde está la luz. Bueno, se conoce esas habitaciones y precisamente no por ir sola a las habitaciones. Yo creo que está claramente la película, lo que está dejando muy claro es que en ese sacrificio es un poco un sacrificio por amor, un sacrificio muy extremo, más extremo incluso que el que vimos el jueves en la película de Mouret, que también había un sacrificio por amor, que también era bastante extremo. Yo creo que por ese lado su personaje, además es curioso, porque ella en realidad está haciendo un camino hacia la degradación, se está degradando claramente, y la parte final, el número musical de Put the Blame on Me, al final es que en realidad se deja toquetear por los hombres y además hace la frase esta característica que ha dicho antes cuando ha estado con el personaje de George Marvedi, con el hombre con el que se ha casado por despecho, ¿no? Que dice, no se me dan bien las cremalleras. Y da la sensación, yo creo muy clara, que en realidad no completa el striptease porque se le dan mal las cremalleras. Y estos hombres salen ahí, la toquetean, le piden más además. Fíjense que ella tira los guantes, hay una especie de simbolismo claramente del desnudo del striptease, tira el collar también hacia ellos, y los hombres ocupan el escenario y la ayudan realmente a culminar el striptease. A ella se le dan mal las cremalleras, ¿no? Es muy curioso el detalle que se repite, y es entonces cuando Johnny Farrell ya la rescata casi, o la saca a la fuerza del escenario, y la famosa bofetada. En realidad la bofetada es una especie de catarsis casi más para él que para ella, porque es él el que cambia y el que se va dando cuenta a partir de ahí hasta el final de la película. Ella no cambia, ella sigue siendo igual. Al final, aunque hay una cosa ahí al final un poco fea de guión, ¿no? Que dice, ya nos hemos portado los 2 como canallas. No, tú no te has portado como un canalla, tú, en fin, hay un sacrificio, pero en realidad el canalla ha sido él, ¿no? La parte sexual de ella no tiene nada de, yo lo veo así, no sé si estoy equivocado, pero no tiene nada de canallesca, digamos. El canalla ha sido él, o el enfermo mental, casi. Igual que, bueno, digamos que por el lado de ella iría un poco por ahí. Por el lado de él ya empieza un poco lo más perturbador y más enfermizo, ¿no? Hablamos un poco también de caracterizaciones aquí ya puramente psicológicas, que es que claro, él, ya digo, se muere de deseo sexual y se muere de celos al verlo. Parece que va a explotar, incluso físicamente, al final tiembla, se han dado cuenta, ¿no? Cuando le va a ver en una de las últimas, cuando está al final con el personaje de Obregón. Pero él lo que hace es una cosa realmente como no se ha visto yo creo en ninguna otra película, que es que canaliza o oculta todos esos sentimientos absolutamente extremos hacia ella en una lealtad que termina convirtiéndose casi en enfermiza hacia el personaje de George McReady. Yo creo que está muy bien dado esa evolución, porque al principio se ve claramente
por qué él pasa al servicio del personaje de McGregor, actor perturbador también donde los hay, uno de los actores más perturbadores de la época. Él claramente es por el dinero, además se lo dice, y además le habla del porcentaje y demás, y le dice, bueno, pues él hace una especie de demostración de sus capacidades cuando golpea a esos secuaces que primero le han golpeado a él y los tumba, y le dice que es por el dinero. Dice, bueno, me vas a pagar bien, yo voy a hacer el servicio, voy a ser como el bastón. También, claro, aquí estos críticos tipo Domenech Font y todos estos que veían símbolos fálicos en todos los lados, claro, el bastón es una mina para ellos, ¿no? No vamos a entrar en el tema. Además, hay luego otro juego incluso muy pervertido, incluso, ¿no? Cuando están con ella en la mesa y dice, se refieren al bastón, ¿es un él o es un ella? ¿No? Y dicen una cosa que es maravillosa, el guión, dice, es como las mujeres, primero es una cosa pero luego es otra. Es una cosa, en fin, no sé si ahora se podría escribir esa línea en el guión, pero bueno, la escribieron mujeres. Pero bueno, a lo que me refiero, claramente él pasa al servicio de él por una cuestión puramente material, de dinero. Pero después todo cambia, es decir, en cuanto entra ella en escena, nunca mejor dicho, en secuencia, que es una secuencia realmente estupenda, cuando ella entra. Ellos atraviesan las puertas, en realidad las puertas además de las cuales, en esa relación que han hecho de absoluta intimidad y de lealtad, él tiene la llave, que después se la va a devolver. Y atraviesan las llaves. Las puertas, esa puerta que primero ha abierto. Son 3 puertas, además, es una especie de viaje al pasado, que termina en un primer plano de él y lo va anticipando porque se va oyendo la canción que claramente él empieza a darse cuenta de quién es esa mujer con la que se ha casado su jefe, ¿no? Pero es muy bonito, ¿no? Esa idea de atravesar las puertas hasta llegar, y claro, la aparición de ella es una aparición muy de mito cinematográfico, claramente para querer cultivar el mito de Rita Hayworth, con el pelo, porque el pelo es muy importante. El pelo es un elemento muy sexual también en la película. Hay no sé si se han dado cuenta, llama también mucho la atención la secuencia llama la atención desde el punto de vista erótico, porque es muy erótico. La secuencia del carnaval, del baile, que es un poco Von Stenberg, esa secuencia, ella hay un momento, claro, hay una serie de alusiones que son puramente sexuales, además, entre ellos, en el diálogo, ¿no? Y hay un momento en el que ella le dice, quítame el sombrero y échame la melena hacia atrás, ¿no? Es una cosa como, no recuerdo, las palabras son mucho más bonitas, claro, en la película como lo dice, pero es un momento como, realmente la carga sexual de la película y de la propia Rita Hayworth, además cada vez más. Por ejemplo, en el segundo número musical, el primero es como tierno, ¿no? Cuando sale ella, son las 5 de la mañana, además, marca ese reloj maravilloso que se ilumina de repente, y es un número como tierno, ¿no? Cuando ella canta la primera versión de Put the Blame on Me. El segundo es un poco kitsch, ¿no? Lo de Amado Mío, bueno, es un poco exhibición de la propia Rita Hayworth de sus bailes exóticos, pero el tercero realmente es formidable, o sea, es formidable. Y se vuelve además el elemento de su cuerpo, además, los hombros desnudos, los brazos, un cuerpo muy carnal, muy erótico, y claro, el pelo siempre es muy importante porque el peinado de ella que es fundamental, igual que es fundamental en la película de la semana que viene, aunque Orson Welles le cortó el pelo y la tiñó de rubio, pero se dan cuenta que el peinado también es muy importante. Pero aquí, claro, esa especie de exhibición absoluta del peinado desde su presentación hasta el final. También se produce una cosa muy curiosa en la propia Rita Hayworth y en el propio personaje de ella, que es que yo creo que va estando mejor cada vez ella como actriz, según pasa la película. Al principio puede resultar un poco forzado, pero claro, la propia situación es forzada, porque es una persona actuando, es decir, es una actriz interpretando a una persona que está actuando. Pero el final es muy hermoso, cómo termina toda la parte del número de Put the Blame on Me, porque ella parece una niña, que además se alude también a esa condición que tiene de niña, casi de adolescente en algún momento de la película. Lo comenta el propio Josh Margery. Y realmente el plano final, después del bofetón, ella es como una niña desvalida. No se da cuenta si ha servido para algo, todo ese sacrificio que ha hecho a lo largo de toda la historia. Tenemos que decir realmente que es lamentable que los que han hecho los subtítulos de la película no hayan subtitulado las canciones. Put the Blame on Me es una canción, claro, la letra es una letra sobre una persona una chica a la que le acusan de hacer cosas muy provocadoras y muy horribles y que han provocado hasta el terremoto de San Francisco, llega a decir al principio de la canción, pero en realidad ella es buena. La tal Maine, esta de Put the Blame on Maine, es echarle la culpa a Maine. La tal Maine, por lo visto, era una
una especie de actriz de décadas anteriores de espectáculos subidos de tono. Bueno, yo creo que se convirtió como una especie de arquetipo de, pues eso, de actriz, de vedette, pero de espectáculos muy subidos de tono. Y bueno, la alude ahí. Bueno, eso sería en lo que respecta a Johnny Farrell, en lo que respecta a Gilda, pero ¿qué hay del otro personaje? El otro personaje realmente es tremebundo. Yo no termino de entenderle muy bien, porque realmente es, por otro lado, me parece casi fascinante. Es una especie de nazi Drácula vampiro, porque es una especie de vampiro, vive incluso en su propio castillo, esa idea de escenografía genial, ¿no? En la que se aísla del mundo o puede volver a conectar con él, que la copió luego, por ejemplo, Brian De Palma, en muchos más, pero sobre todo Brian De Palma en Carlitos Way, que prácticamente la oficina de Carlitos es prácticamente igual. Incluso la forma de los muebles, la idea es prácticamente igual, pero muy distinto el personaje, porque aquí ya digo, aquí es como tiene como un lado vampírico. Incluso, claro, el propio físico de McReady, ¿no? Incluso cuando descubre a los amantes y sale con la capa, que está disfrazado, parece Drácula, parece Christopher Lee en el Drácula de Terence Fisher. Es una cosa que llama mucho la atención, porque está hecho, claro, sin esa intención, pero claro, nos recuerda de forma muy poderosa. Y por un lado es un tipo realmente inquietante, vemos que es peligroso, ha engañado a unos nazis, se supone que él es nazi o siente, pero en realidad nada, es un tipo interesado en su propio interés y ha engañado a unos nazis, se ha quedado con las patentes, bueno, el MacGuffin de la película queda un poco ahí casi también en el aire, pero por otro lado es un tipo que eso yo creo que le da mucha gracia al personaje y mucha complejidad y también lo convierte en algo muy turbador, es muy pusilánime, porque por ejemplo cuando el hombrecillo le intenta matar, fíjense en los gestos que tiene de cobardía, muy distinto al gesto valiente para protegerle de su leal secuaz Johnny Farrell. Bueno, ya ven que es una serie de complejidades realmente cruzadas, que yo creo que tiene un poco que ver también con la forma en la que se escribió la película, con sucesivas reescrituras, pero yo creo que la iban mejorando y dándole más capas realmente a la relación de los personajes, porque yo creo que es donde está, se puede decir que lo principal de la película puede estar en el guión, pero yo creo que todo el entramado visual de la película yo creo que es muy, por ejemplo, la vida que tiene el club, y yo creo que son méritos de dirección, o la parte física de la película es extremadamente física, tanto en lo erótico como en lo violento. En lo erótico, por ejemplo, hay un plano que comienza con la pierna de Rita Hayworth hacia arriba, que parece que la podemos tocar, o sea, realmente, y el final realmente, lo de Put the Blame on Me, llega a niveles de erotismo físico casi táctil, de escala 10/10. No hace falta añadir mucho más, pero incluso la violencia, por ejemplo, todos los puñetazos, los enfrentamientos, están hechos en planos bastante amplios y sin cortar, lo cual le da incluso las bofetadas. Las bofetadas son de verdad, o sea, es que se nota que son de verdad. Tanto las que le da Rita Hayworth a él, que le da 3, y sobre todo las dos últimas, se nota que le está sacudiendo de verdad, y luego la bofetada, la mítica también dice que es verdad, y desde luego está hecha perfecta. Dicen que se rodó en una toma, que estaban los dos de acuerdo, lo habían ensayado tal, pimba, y la sacudió de verdad. No lo sé, pero realmente el efecto es ese. Bueno, ese lado físico en la película es muy interesante. Los personajes además se tocan mucho, incluso entre los secundarios, se tocan mucho, se aproximan mucho, exceptuando el personaje de Josh McReady, del jefe, que da la sensación que está como al margen de todos, incluso tiene un bastón, ¿no? Mata, agrede, pero con él no toca, no llega a tocar, y él al final recibe de su propia medicina porque nadie le toca para matarle. El tío Pío le clava por la espalda, es decir, ni siquiera de frente, ¿no? Es una idea curiosa, porque parece que está como un poco como al margen, controla, ¿no? Está aislado. La propia escenografía lo subraya. Por otro lado, ya digo, lo que es la vida, por ejemplo, el club nocturno, el salón de juegos, es absolutamente verosímil y creíble. Por ejemplo, y eso es muy importante, yo creo que eso probablemente sea responsabilidad más allá de todo el aparato industrial que tiene la película, del propio Charles Vidor. Cómo se cruza, por ejemplo, cuando ella se da cuenta que entra Farrell, que acude, digamos, a provocarle una de las primeras veces, y hay un momento en el que ella se cruza con el hombrecillo que sube las escaleras hacia arriba, es decir, hay un juego de cruces hecho con mucho virtuosismo y que sobre todo le da mucha vida y mucha credibilidad a la película. Bueno, no quería tampoco extenderme mucho, pero si alguien quiere comentar algo pues nada, tenemos 5 minutillos, tenemos. Y si alguien quiere decir algo, ¿cómo ven? Que me expliquen un poco la actitud del personaje de Josh McReady, que no termino de...
Pero ven un poco que, claro, se ha interpretado de mil formas. Por ejemplo, hay muchos análisis de la película que lo interpretan desde el lado homosexual. No sé, en realidad lo sexual está completamente en la relación de estos dos, es ajeno a su relación. Incluso las propias mujeres, ¿no? Eso, hay un momento que dice, le pregunta incluso por las mujeres que ha tenido anteriormente. Que eso es, pero yo creo que más que una parte sexual o homosexual entre ellos, es casi asexual. Es como si todo eso estuviese fuera de una... Pero tampoco es una relación viril, de amistad, porque tampoco llegan a tener, no crean un entramado, digamos, masculino. Es algo más raro, más complejo. Ella se ha casado con él por despecho y porque es un tipo que luego se da cuenta que es un tipo rarísimo, pero se ha casado con un tipo que la puede dar, pues eso, dinero y una posición y joyas y demás. Lo podemos entender. Lo de Farrell también lo podemos entender, que una cosa, digamos, sus celos y su obsesión se convierte en una cosa enfermiza, pero lo de él, lo del otro realmente es muchísimo, yo creo que es muchísimo más turbio. Incluso la película, que es verdad que la voz en off del propio Farrell la guía, y quizás es una cosa un poco gratuita y un poco se nota que está hecho, yo creo, a posteriori. Y es una pena, porque, por ejemplo, el dominio del tiempo de Vítor en algunas secuencias es magnífico y sería probablemente mejor esas secuencias quitando la voz en off. Por ejemplo, es maravillosa la secuencia del croupier al principio. A mí casi me parece la mejor secuencia de la película. Cómo le cambian el croupier cuando ven que está... Bueno, eso es muy característico en los casinos, ¿no? Cuando ven que alguien domina al croupier rápidamente, pimba, cambian y ponen a otro para que no... En fin, por el lado este de las apuestas y las cartas y todo esto, ¿no? Y cómo se dilata esa secuencia y en un juego de miradas, de cambios, se ve perfectamente, ¿no? Si hubiesen puesto una voz en off, por ejemplo, en ese momento, pues claro, lo hubiese estropeado. Yo creo que en alguno de los momentos, si se hubiese quitado la voz en off, la intensidad hubiese sido mayor, porque realmente la voz en off tampoco aporta nada. No aporta prácticamente nada. Sobra en todo momento. No es... Pero yo creo que tenían miedo, la película es tan impenetrable, digamos, a veces en las relaciones, que tenían miedo de decir, bueno, pues si vemos perfectamente que este tío se está muriendo porque está deseando volver a acostarse con su novia y que se muere también de celos. No hace falta que nos lo tengan que decir, pero parece que nos lo... Aunque hay un momento... Se entiende perfectamente. Hay un momento que sí que le da un toque incluso más enfermizo, que es cuando sale la primera vez que se encuentra con ellos y dice, tuve deseos de volver a espiarlos, bueno, tela, y pegarlos a los dos. Dice, golpearle a ella y golpearle a él. Eso yo creo que es el momento, quizás solo por eso ya podemos justificar la voz en off. Pero el resto realmente, los subrayados son quizás demasiados, pero yo creo que es miedo. Yo creo que se dieron cuenta, bueno, hay que poner algunas cosas un poco más claras, porque realmente esto es, pero bueno. Claramente una película tan enfermiza en lo referido a las relaciones entre ellos dos y demás, la película, claro, fue un boom por Rita Hayworth, o sea, claramente, o sea, yo creo que es por... bueno, y porque toca ciertas teclas también del cine de la época con mucho virtuosismo. Bueno, nada, no quería tampoco extenderme, que tenemos ya que terminar, así que nada, les doy las gracias por su asistencia y la semana que viene, que es La Dama de Shanghái, podemos seguir hablando todavía de Hilda, porque tienen algo que ver. Es decir, la otra es un poco contestación a esta película en cierta forma, aun siendo muy distintas. Bueno, nada, hasta la semana que viene, gracias.